invitarle a buscar en su Biblia en el libro de Jeremías. Libro de Jeremías. Vamos a leer un versículo nada más y luego quiero invitarle a que busque el libro de los Jueces. Vamos a tomar como referencia nada más el versículo de Jeremías, capítulo 29 y el versículo 11. Jeremías 29, 11. Cuando lo tenga se puede poner en pie para que juntos leamos la palabra de nuestro Dios. Sé que si disponemos nuestro corazón esta tarde, Dios va a hablar a nuestra vida. Dios va a traer una palabra que edifique nuestro ser. Jeremías 29, 11 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Una vez más lo leemos y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Gracias te damos, Señor, esta tarde, por tu bondad y tu misericordia, que es la que nos tiene en tu casa. Te hemos adorado, te hemos cantado, te hemos alabado. Pero esta tarde disponemos nuestra mente y nuestro corazón para escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, esta tarde. Edifícanos, porque la fe viene por el oír y el oír tu palabra. Así que disponemos nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Este es uno de los versículos que encontramos muy poderosos en la palabra. Y una de las versiones o una de otras traducciones dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de bien y no de mal. Y la nueva versión dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bendición y no de maldición. Y es que tenemos un Dios que siempre ha pensado y siempre ha tenido el pensamiento, la idea de acercarse al hombre, que el hombre se acerque a él, tener una comunión con el hombre. No tenemos un Dios castigador, ciertamente es un Dios con el cual no se juega, pero también tenemos un Dios que es lleno de amor. Él es amor. Y uno de los versículos o una de las promesas que Él da en su palabra para sus hijos es acerca de los pensamientos que tiene para con sus hijos. Desde que Dios creó al hombre, siempre ha tenido pensamientos de bienestar para que el hombre, para que usted y yo, para que el ser humano vivamos bien, vivamos cómodos, vivamos en paz, vivamos en salud. Y este versículo es una realidad porque el profeta Jeremías se la da al pueblo de Israel cuando ellos estaban pasando una situación muy difícil. Y llegaban profetas al pueblo de Israel a decirle otras cosas, y usted lee los versículos anteriores, allí menciona y le dice el profeta Jeremías, a ustedes les vienen a decir cosas que no vienen de parte de Dios, lo estoy parafraseando. Y el profeta Jeremías les dice, a ustedes les dicen palabras que no vienen de parte de Dios. Y entonces se da esta profecía, se da esta palabra de parte de Dios a través de Jeremías que les dice, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Estoy seguro que si esta tarde preguntara a los que somos padres, ¿qué piensa usted para con su hijo? ¿O qué quiere usted para su hijo? Creo que todos pensaríamos lo mejor o todos deseamos lo mejor. Todos soñamos lo mejor para nuestros hijos, así como nuestros padres soñaron o desearon lo mejor para con nosotros. Y sé que los pensamientos para con nuestros hijos son de que ellos sean prosperados, que sean hombres y mujeres de bien, que en un futuro se casen, tengan su hogar, tengan su trabajo estable, tengan su profesión muy buena. Creo que esos son los pensamientos que como padres tenemos. Ahora, ¿cuánto mejor pensamiento tiene Dios para con nosotros que somos sus hijos? Pero para llegar a ese futuro o para llegar a alcanzar esos pensamientos de bien que el Señor tiene para con nosotros, hay ciertas cosas que usted y yo debemos
debemos trabajar en nuestra vida. Hay ciertas actitudes que usted y yo debemos revisar en nosotros para que esas cosas, esos pensamientos de bien, esos pensamientos de paz, esos pensamientos de bendición puedan hacerse efectivos en nuestra vida. Por eso yo titulé esta tarde este mensaje como lo que viene puede ser mejor. ¿Sabe por qué puede ser mejor? Porque los pensamientos que Dios tiene para su vida y para su familia son de bien, son de paz, son de bienestar. Y en la Biblia, en el libro de los Jueces, váyase conmigo al libro de los Jueces, encontramos la vida de un hombre llamado Gedeón. Un hombre el cual los pensamientos, precisamente o justamente, aún los pensamientos de Gedeón, y no digamos de su familia, no eran los pensamientos que Dios tenía para ese hombre. Pero Dios visita a este hombre, Dios visita a Gedeón, y váyase al libro de los Jueces, capítulo 6. Dios visita a este hombre, la Biblia lo llama, en una de las traducciones lo llama como un joven. Dios visita a Gedeón y le da un plan, le da una palabra. Dios le da a conocer los pensamientos que tiene acerca de él, y no solo de él como persona, sino de toda una nación. Y vea conmigo el capítulo 6 y vamos al versículo 11. Lo primero que yo tengo que hacer para alcanzar o para gozar esos pensamientos de bien que Dios tiene para mi vida, lo primero que tengo que hacer es dejar de lamentarme de las situaciones que me están pasando. ¿Oyó eso? Lo primero que tengo que hacer para alcanzar esos pensamientos de bien es dejar de lamentarme de las circunstancias que estoy atravesando. Capítulo 6 y leemos el versículo 11. Dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás, abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Le cuento un poquito la historia, tal vez usted la conoce. Pero el pueblo de Israel estaba siendo amedrentado, estaba siendo amenazado por los madianitas. Dice la Biblia que cosecha que ellos tenían, llegaban los hombres de Madián, llegaban los madianitas y se las quitaban, se las robaban. Entonces tenemos a Gedeón que está por ahí escondiendo un poquito de trigo. Estaba escondiendo un poquito de trigo que posiblemente iba a ser el sustento de varios meses para su familia. Madián era un ejército poderoso que estaba derrotando al pueblo de Israel, y no nos vamos a meter en eso porque es otro tema. Pero el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Pero Dios, aún con eso, Dios no había cambiado los planes ni los propósitos para el pueblo de Israel. Porque ¿sabe qué? Hay una noticia que es muy buena, que tenemos a un Dios que no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y sus pensamientos no cambian. Y Él había pensado, y Él desde un inicio pensó, sus pensamientos para el pueblo de Israel eran de bienestar, de bendición y de paz. Y ahí estaban esos planes. Gedeón estaba, dice, sacudiendo el trigo para luego esconderlo y tener un poco de refugio. Pero vea cómo le hace la visita el Señor. Y váyase conmigo ahí mismo en el capítulo 6 y leemos el versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Gedeón está lamentándose de las circunstancias que está pasando. Gedeón está lamentando, Gedeón está diciendo: ¿cómo? Lo que dice la palabra. En otros tal vez se cumple, Gedeón posiblemente hubiese dicho, en otros tal vez se está cumpliendo, pero en mi vida, en mi familia, no, dice. Gedeón está pasando una situación difícil y Dios tiene pensamientos de bien para él y para su familia. Pero lo primero que Gedeón tiene que dejar de hacer es quejarse de las circunstancias y comenzar a ver más allá. Esta semana yo tuve una experiencia desagradable. Venía muy tranquilo en el vehículo, en mi vehículo, y tuve un accidente. Hermano, nadie se espera eso. Nadie quiere tener un accidente. Tuve un accidente. Que me quebraron el parabrisas, bueno, un solo ahí.
Y entonces, al principio yo me sentí mal, muy mal. ¿Quién no, verdad? Yo dije, ay, el carro, dije. ¿Y ahora cómo vamos a hacer? ¿Quién podrá ayudarme? Y hermano, se acercó alguien y me dice, no se preocupe, pudo haber sido algo peor. Y sabe que eso me tranquilizó y me puse a analizar. No me quejé de las circunstancias, pero sí estaba pensando en lo que había sucedido y yo un poco triste, un poco afligido, un poco hasta cierto punto decepcionado. Pero ¿sabe qué? Los pensamientos que Dios tiene acerca de mí son pensamientos de bien y no de mal. Pudo haber sido peor, me dijo alguien, y esas palabras calaron en mi mente y me puse a pensar, realmente pudo haber sido peor. Y entonces, en lugar de quejarme de las circunstancias, comencé a glorificar a Dios y a decirle, Señor, gracias porque me guardaste, gracias porque mi vida, mi salud está bien. ¿Sabe qué debemos hacer para alcanzar los pensamientos de bien? Número 1, tenemos que dejar de quejarnos o ya no quejarnos de las circunstancias y comenzar a alabar a ese Dios grande, que los pensamientos que tiene son de bien y no de mal. Y Gedeón está ahí quejándose y le dice, si el Señor estuviera con nosotros, otra cosa fuera. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros eso? Ay, si Dios estuviera conmigo, a saber cómo estuviera. Le tengo una noticia, Dios nunca lo ha dejado y Dios nunca lo ha desamparado, porque es una de sus promesas y Él no falla a sus promesas. Siempre ha estado ahí, sus pensamientos siempre han sido de bien y de bienestar, de paz para usted y para su familia. Pero ahí está Gedeón diciendo, ay, pero si Dios estuviera con nosotros, no estuviéramos pasando esto. Si Dios estuviera con nosotros, y Gedeón le dice al ángel, así como nos contaron nuestros padres que ese Dios hizo milagros, que ese Dios hizo maravillas cuando lo sacó de Egipto, si ese Dios estuviera con nosotros, otra cosa fuera. Pero ¿sabe qué? Los pensamientos de Dios no cambiaban para el pueblo de Israel. Y ahí está Gedeón. Y muchas veces es lo que sucede con nosotros. Solo vemos como Gedeón la circunstancia negativa, solo vemos la situación negativa o el problema, y se nos olvida que tenemos a un Dios que tiene pensamientos de bien, de paz, de salud, un trabajo para nosotros y para nuestros hijos. Y Gedeón está ahí quejándose. Y sigue la plática con el ángel, y por cuestiones de tiempo no vamos a irnos deteniendo. Pero la segunda cosa que yo debo hacer, la segunda actitud que yo debo tener para alcanzar esos pensamientos de bien que Dios tiene para mi vida, número 1 dijimos, dejar de quejarme de las circunstancias. Pero número 2, dejar las excusas y hacer lo que Dios me diga. Dejar las excusas. Aún en las circunstancias difíciles, Dios nos va a dar instrucciones. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios nos va a dar instrucciones. Dios nos va a dar instrucciones aún en las situaciones difíciles. Y si queremos alcanzar esos pensamientos de bien, yo tengo que dejar las excusas. Porque Gedeón pone excusas. Y váyase conmigo al versículo 15, siempre del capítulo 6 de Jueces. Y dice el versículo 15, vamos a leer del 15 al 19. Entonces le respondió Gedeón, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre. Oiga lo que está diciendo Gedeón. Es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me dé señal de que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, oiga esto, y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Versículo 19. Y entrando Gedeón, preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa de harina. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla. Y sacándolo, se lo presentó debajo de aquella encina. ¿Qué tiene que ver eso con lo que acabo de mencionar? Aquí lo vamos a ver. Si yo quiero alcanzar los pensamientos que Dios tiene para mi vida, de bien, de paz, de bendición, tengo que dejar las excusas y comenzar a hacer lo que Él me manda. Dios le dice a Gedeón, Gedeón, tú eres un varón esforzado y valiente.
Gedeón se queja de las circunstancias y dice, no, Dios no está con nosotros. Tú eres un varón esforzado y valiente, le dice el ángel. Luego Gedeón dice, pero ¿y con qué voy a ir a derrotar a estos madianitas? Si todo el pueblo está acobardado, si todo el pueblo está temeroso, todo el pueblo está con dudas, todo el pueblo está con miedo. Y entonces viene una palabra y dice, ya no menciona al ángel, dice, Jehová le dijo, yo estaré contigo y los entregaré en tu mano. Voy a parafrasear. Pero ahora viene Gedeón y ya Dios le dice que vaya y que pelee contra los madianitas. Pero ahora viene Gedeón y pone las excusas. Y la primera excusa que pone Gedeón es, pero mi familia es pobre. Ahora le pregunto, en el relato que hemos leído, ¿Dios está preguntando cuánto dinero tenía Gedeón? ¿Dios está preguntando cuántos recursos tenía Gedeón? Dios no está preguntando eso. ¿Y sabe qué? Muchas veces nosotros ponemos excusas para no hacer lo que Dios quiere, y más no nos damos cuenta que lo que Dios nos pide que hagamos es lo que nos va a impulsar para alcanzar esos pensamientos de bien. Dios no le pregunta a Gedeón cuántos recursos tienen, cuál es el apellido de tu familia, pero Gedeón pone una excusa y dice, somos los más pobres de Manasés, somos los más pobres de los Urdes, dice Gedeón, somos los que menos, y yo soy el más pequeño de mis hermanos. Dios no está preguntando eso, amado hermano. Dios te va a bendecir porque Él desea bendecirte, no importa cómo te llames, no importa cuánto tiempo tengas de congregarte. Si Él ha de bendecirte, Él ha de bendecirte porque Él tiene pensamientos de bien para ti y para mí, que somos sus hijos. Y Gedeón pone excusas. Y entonces Gedeón le dice, hermano, esto es lindo, porque Gedeón pone de excusa que su familia es pobre y él es el más pequeño. Dios no necesitaba los recursos de Gedeón. Dios solo necesitaba la obediencia de Gedeón para que alcanzaran los pensamientos de bien y de paz que él tenía. Pero todavía, hermano, Gedeón, como muchos de nosotros, todavía Gedeón, como dicen por ahí, está provocando a Dios. Y Gedeón le dice, bueno, Señor, está bien, no te interesan los recursos. Ya dije, ya puse de excusa que mi familia es pobre, ya puse de excusa que yo soy el menor de mis hermanos, pero Señor, le dice, espérame un ratito. Y Gedeón le dice, espérame aquí, voy a ir a traer una ofrenda y voy a hacer un sacrificio. Y aquí podemos aprender algo, podemos recordar algo también. Tenemos un Dios que es paciente para con nosotros. ¿Cuántos dicen amén por eso? Dice la Biblia que por su misericordia usted y yo no hemos sido consumidos. Y Dios es paciente para con Gedeón. Y Dios es paciente, ponga atención, y Dios es paciente para con nosotros. Gedeón le dice, Señor, le dice, espérame, porque quiero una prueba, todavía quiero una confirmación de lo que tú me estás mandando a hacer. Dame un tiempito. ¿Y qué dice la palabra que leímos? ¿Qué le dijo el Señor? Ve, le dice, yo te esperaré. ¿Cuánto tiempo lleva el Señor esperando que usted y yo comencemos a actuar en lo que Él nos ha dicho? Y se va Gedeón. Ahora, oiga esto, lo que Gedeón le dice al Señor que va a hacer no fue algo sencillo. Y aquí las hermanas que cocinan me van a dar la razón. Dice la Biblia que fue y preparó una comida con tortilla, dice ahí, con torta, dice, con caldo. Yo no sé cuánto tiempo, pero a veces mi esposa que cocina y hace en su caldo, se lleva su tiempo. Se lleva su tiempo, hermano. No es que tenía la carne en el congelador y solo fue a ponerla en el microondas, se descongeló y ya. No. No habló por teléfono que se la llevaba. Tuvo que haber matado ese animal. Eso quiere decir que eso tuvo que llevar tiempo. Ahora se imagina a Jehová, métase en la escena. Se imagina a Jehová esperando a que Gedeón decida comenzar a hacer las cosas. ¿Y sabe por qué Dios estaba esperando, o Jehová estaba esperando? Porque Él había prometido y le dijo, anda y yo esperaré. ¿Sabe qué? Muchas veces Dios nos está esperando a que usted y yo reaccionemos a algo que Él nos ha dicho. Y dice que Gedeón coció la carne, coció el caldo, hizo las tortas y la llevó y comenzó a hacer las cosas. No. Todavía Gedeón, hermano, sigue ahí poniendo excusas. Y váyase conmigo al versículo 36, siempre del capítulo 6. Versículo 36. Gedeón vuelve a poner excusas. Y dice el versículo 36.
Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel todavía por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Gedeón le dice: Dios, está bien, pero hay otra excusa. Todavía no estoy convencido. Y Dios, como es un Dios paciente, diga conmigo: tenemos un Dios paciente. Ay, hermano, Dios me regaló una prédica que se llama ¿cuántas veces llevas? Las veces que el pueblo de Israel se portó rebelde ante Dios fueron 10. ¿Cuántas veces llevamos nosotros? Y Dios siendo pacientes todavía con nosotros. Y entonces le dice Gedeón: ay, Señor, una prueba más, Señor, por favor. Y le dice: voy a tirar un vellón, como que yo dijera, voy a tirar este pañuelo en este lado de la tierra, Señor. Y al amanecer, que toda la tierra esté seca, pero todo el rocío que cae del cielo durante la noche, que haya caído solo el vellón. Entonces voy a entender que tú me estás hablando. Efectivamente, dice el siguiente versículo. Vea lo que dice el siguiente versículo. Versículo 38. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió, oiga esto, exprimió, dice, versículo 38, el vellón, y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Hermano, Gedeón poniendo excusas. Y le dice: Dios, muéstrame pues si lo que me has dicho viene de parte tuya. Y dice que exprimió el vellón en la mañana y no cayeron unas gotitas. Dice que llenó un tazón. Y Gedeón hace lo que Dios le dice. No. Todavía Gedeón sigue poniendo excusas. Veamos al siguiente versículo. Versículo 39. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez. Solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Sabe por qué? Dios le dio una promesa a Jacob cuando iba huyendo de su hermano Esaú. Y le dijo: no te soltaré, no te dejaré, no te abandonaré hasta que haya hecho contigo todo lo que te he prometido. ¿Y sabe qué? Esa promesa es para usted y es para mí, porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, pensamientos de bendición. Pero para alcanzar y llegar a esos pensamientos de bien, número 1, tengo que dejar de quejarme de las circunstancias. Y número 2, tengo que dejar las excusas y comenzar a hacer lo que Él me pide. ¿Y sabe qué es lo que Él me pide? Que le adore, que le alabe y que le sirva. Tenemos un Dios amoroso, un Dios paciente, que si Él ha prometido, Él hará, porque Él no miente, Él es fiel a sus promesas. Cierre sus ojos ahí donde está y oramos un momento al Señor. Tenemos tanto que aprender, hay mucho, pero por cuestiones de tiempo ya no puedo seguir. Pero quiero dejarle esta palabra en su mente y en su corazón. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios que lo único que quiere es el bienestar para sus hijos. Usted y yo somos sus hijos. Esos planes de bien no han cambiado. Aún como cuando Gedeón puso excusas y le dijo: Señor, muéstrame otra vez, y muéstrame otra vez. El Señor le dijo: está bien, yo voy a esperar. Posiblemente Dios ha estado esperando que tú y yo actuemos bajo una palabra que Él ya nos dijo que cumpliéramos. Posiblemente Dios ha estado esperando por años, por meses, por días tal vez, que dejemos de quejarnos de las circunstancias y, como dice una alabanza, simplemente le alabemos y le adoremos. Porque ante cualquier circunstancia o ante cualquier dificultad,
Dios es Dios y nunca cambiará. Pero posiblemente como Gedeón necesitamos dejar las excusas y comenzar a decirle: Señor, aquí está mi vida. Gedeón, al final, usted lo lee en su casa, al final de esos versículos, al final en el capítulo 7 y 8 sigue la historia. Gedeón pudo vencer al ejército de los madianitas, y no con un gran ejército, sino con pocos hombres. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había prometido que Él iba a estar con él y le iba a dar la victoria. ¿Sabe por qué? Porque los pensamientos de Dios nunca cambiaron para la vida de Gedeón, y los pensamientos para su vida, para mi vida y para nuestra familia no han cambiado aún. Y Señor, gracias te damos esta tarde por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén.